Hablemos de manufactura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un episodio más del podcast Hablemos de Manufactura. Mi nombre es Yuritsi Vázquez, soy la directora del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León y el día de hoy se encuentra conmigo Corina Gómez. Ella es directora de Latinoamérica de Trade Compliance y Rayo Rodríguez, él es director de Trade Compliance para las Américas. Ambos forman parte del Comité de Comercio Exterior. Entonces nos da un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poco con todos los que nos están escuchando el por qué decidimos tocar este tema el día de hoy, el cual es la interacción del Departamento de Comercio Exterior con otras áreas funcionales. ¿Por qué consideramos que es importante esto el día de hoy? Pues seguramente coincidirán conmigo, Rayo, Yuri, que estos temas son muy dinámicos. Constantemente tenemos modificaciones en las reglas, en las leyes, en los tratados, y las áreas de comercio exterior son una de las principales detonadoras de ahorros en temas de impuestos o mitigación de riesgos. Considero que la movilidad que estamos teniendo ahorita, la inversión extranjera, la atracción de inversión extranjera también está creando especialización, está creando para las empresas una necesidad de comunicación interna mayor para poder afrontar todos los retos que tenemos constantemente en las áreas de comercio exterior, la interacción con socios comerciales. Entonces, considero que el área de comercio exterior es crítica en su interacción, como les decía, con otros departamentos, por toda la demanda de información, la demanda de toma de decisiones que tenemos. Entonces, no sé, eso es lo que considero que es relevante. Sí, totalmente de acuerdo, Corina. Yuri, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, dentro de la cadena de suministros, comercio exterior y compliance o trade compliance tiene una función muy importante. Somos el eslabón que puede ser una parte final antes de llegada de mercancías o la parte inicial después de la salida de los productos terminados. Nuestra función es muy importante, pero no nada más tenemos que estar al pendiente de que las cosas sucedan, sino que las cosas sucedan y sucedan correctamente para evitar pagos de impuestos innecesarios, para evitar generar problemas o de fiscalización posterior, y esa es parte de nuestra gran responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas, llegamos a ser también los culpables de la operación, los culpables de los que las cosas no sucedan, y muchas veces sí, simplemente trabajo en equipo, y es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Correcto. El día de hoy sabemos que somos un trabajo, como lo acaba de comentar Rayo. En las áreas de comercio exterior trabajamos en equipo. No podemos trabajar solas porque simplemente la información que nos solicitan diversas autoridades a través de diversos requerimientos, auditorías, etcétera, pues entra a través de nosotros. Sin embargo, tenemos que canalizar con otras áreas que nos van a facilitar información para que podamos atenderlos, ¿no? Y en base a su experiencia y a lo que han visto en la industria, con referencia a estas auditorías que previamente comentaba, ¿cuáles consideran que son los principales retos que se presentan en estas situaciones? Y sobre todo el enfoque en cuanto a la interacción con las demás áreas. Sabes que específicamente considero que hay, tomando como referencia, por ejemplo, auditorías, ¿no? Que hemos visto nosotros, que he podido ver en mi experiencia, afortunadamente, ya de 25 años, ¿no? Las interacciones principales son con el departamento de legal, vamos a decir que sería una de las principales. Sin embargo, yo podría llamar críticas otras interacciones, que son con el departamento de finanzas, contabilidad, abastecimientos, import-export. Respecto a la cuestión legal, últimamente hemos visto, seguramente ustedes coincidirán conmigo, que por cuestiones, vamos a decir, pequeñas o simples, vamos a decir, a grandes rasgos, pudieran detonarse incumplimientos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con representación legal. Ahora últimamente, en los últimos años, existe más obligación, vamos a decir, de mantener un expediente legal, estatus de domicilios, estatus de representantes legales, las implicaciones que el propio representante legal por sí mismo tiene que cumplir, vamos a decir, en su actuar como civil, ¿no? Esas obligaciones pueden representarle un riesgo a la empresa y muchas de las áreas, en mi experiencia, a lo mejor no tienen esa sensibilidad, que un representante legal
tiene que estar en cumplimiento de sus propias obligaciones fiscales. Por ejemplo, modificaciones que haya en domicilios. Afortunadamente estamos viendo mucho crecimiento de las empresas, se están creando nuevos almacenes, se están creando nuevos sitios y cada uno de esos sitios que requieren darle soporte o abastecer la planta productiva, almacenes, centros de distribución, tienen también que cumplir con ciertas obligaciones para poder enfrentar, por ejemplo, una auditoría. Desde un domicilio perfectamente localizado ante el SAT, ante la Secretaría de Economía, los representantes legales. Toda esa interacción o esa comunicación que hay con las áreas legales es súper importante. Nosotros, como decía Rayo, pues deberíamos de ser o somos el eslabón que detona ciertas actividades para asegurar el cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que les puedo compartir. Otra de las áreas también que hemos visto, la interacción es, por ejemplo, con el área de recursos humanos, ¿no? Todas aquellas empresas que tienen, por ejemplo, un programa OEA, un programa de seguridad en la cadena de suministro, pues ni se diga, ¿no? Toda la interacción que debe de haber, asegurar que su cadena productiva esté limpia de cualquier tipo de contaminación. ¿Cómo aseguras eso? Que tus controles, tu comunicación con agentes aduanales, socios del negocio, socios estratégicos como transportistas, agentes aduanales, también estén corriendo un proceso, llevando a cabo un proceso estándar, controles adecuados, ¿no? Entonces, comercio exterior podría decirse con las áreas de legal, estar en comunicación, nuevos domicilios, nuevos representantes legales, todo lo que tiene que ver con recursos humanos respecto a cadena de suministro también, por ejemplo, que las personas que toman decisiones dentro del área, de todas las áreas, pues vamos a decir que tengan cierto expertise, que haya un proceso de capacitación constante, ¿no? Es como en términos generales lo que podría compartirles. Y claro, digo, además de estas excelentes aportaciones de Corina, algo de lo que nos ha permitido, en mi experiencia personal, pues en ya bastantes años también en el comercio exterior, pocos más que los desde Corina, alrededor de 30 años en comercio exterior administrando este tipo de operaciones de la industria IMEX, ha sido la necesaria interacción y trabajo en equipo con las áreas de finanzas. Es fundamental. El área financiera y el área de comercio exterior están totalmente ligados. No podemos pensar que un área de comercio exterior viva sin el área de finanzas o que el área financiera viva sin el área de comercio exterior. Recordemos que la autoridad está varios pasos adelante de nosotros. Pensábamos quizá hace varios años, varios ayeres, que la autoridad tenía un gran problema en sus infraestructuras, en su tecnología, en su capacidad de análisis de datos, y la verdad es que ahorita nos ha demostrado que la autoridad va muy adelante de algunas empresas, no de todas afortunadamente, pero sí va muy adelante con el análisis de datos. Entonces, la interacción con fiscal es importantísima, tener el control desde todos los reportes y la información fiscal que se está publicando, que tiene que ser validada con comercio exterior, y viceversa, las áreas de comercio exterior tenemos que tener una validación con lo que fiscal está reportando, con la finalidad de que no nos crucen información que estemos haciendo de manera correcta. Eso es compliance. Trabajar armoniosamente con todas las áreas de las compañías, focalizarnos en aquellas que sabemos que tenemos un gran alto impacto, por ejemplo finanzas, aunque todas son importantes, y algo que también, al menos en mi caso particular, quizá diría no es el estándar de toda la industria. Haría un paréntesis aquí para decir, algunas personas de repente nos preguntan, oye, ¿cuál es el modelo ideal para administrar comercio exterior, trade compliance, import-export en una empresa? Yo diría, es que no hay un traje a la medida, lo tienes que crear basado en tu estructura, basado en tus obligaciones, basado en tus certificaciones, basado en tu personal, en tu presupuesto, es como tú tienes que armar esa estructura. Entonces no hay un traje a la medida, lo tienes que crear, y ahí es donde entra la capacidad de cada uno de nosotros. Importantísimo también les decía, el área de importación-exportación, yo le llamo operación, la parte operación. Manejo toda la administración de lo que es la administración de los agentes aduanales o representantes legales o apoderados aduanales. ¿Por qué es importante también esta? Pues porque ahí nace todo o las cosas buenas que suceden o las cosas con errores que al final de cuentas se van a convertir en un problema de operación. En mi caso muy particular hemos buscado que esta área no la hemos soltado, hemos tenido ese control con la finalidad de tratar de ordenar en la casa desde nosotros mismos. Obviamente es una situación bastante
complicada o no es sencillo manejarlo, porque el manejar las dos áreas, la parte operativa y la parte de compliance, pues tienes la doble responsabilidad. Pero las empresas que lo pueden hacer también es importante que lo busquen. Es importantísimo tener el control desde el inicio de la operación hasta el final de la operación. Digo, no todas las empresas trabajamos de la misma manera, pero en lo particular ha sido. Entonces, esos dos departamentos, finanzas y el área de operación, para mí son también fundamentales, como lo dice Corina. Hay muchos otros departamentos más, pero lo importante es trabajar en equipo. Es simplemente trabajo en equipo. También, por ejemplo, las áreas de abastecimientos o compras, ¿no? O de proyectos. Muchas veces, lo platicábamos hace ratito, cuando hay proyectos nuevos de inversión, un detonador o un punto importante dentro de esa toma de decisiones debe ser el área de comercio exterior, ¿no? Por todas las implicaciones. Ya con el simple hecho de pronosticar la importación de activos fijos, de maquinaria o la exportación, pues bueno, ese es un punto importante que debemos de tomar o que tiene que tomar la empresa en consideración, involucrar las áreas de comercio exterior. Y fíjate, Corina, perdón, nada más para intervenir, y esta aportación de Corina es importantísimo porque dentro de toda la estructura de una organización, el trabajo de Trade Compliance y el trabajo de operación de comercio exterior es, desde mi muy particular punto de vista, es no notarnos. Porque cuando nos hacemos notar es porque hay un problema. Y esa es nuestra principal labor, hacer que no se note nuestra presencia. Pero a la vez llega a ser un poquito también complicada para poder participar en los proyectos, en la toma de decisiones. No todas las empresas le dan esa participación al área de comercio exterior o de trade compliance, porque como no es un área que normalmente dé problemas, cuando no los da, y entonces quizá a veces se pierde ese enfoque, ¿no? Ahí la labor es de nosotros en poner los números, los riesgos, cuantificarlos y hacer ver a la compañía, a la organización, decir, esto es lo que valemos. Y el hecho de que nosotros estemos serios o que no aparezcamos como muchas otras áreas quizá dentro de la película, no es porque no sea un departamento importante, sino porque nuestro trabajo es hacer que las cosas sucedan y sucedan bien. A mí me gustaría de alguna manera comentar puntos bien importantes que han estado haciéndonos saber aquí, ¿no? Tenemos que volvernos el mejor amigo de ciertas áreas, ¿no? En nosotros, por ejemplo, decimos el área fiscal, que es una de las de mayor impacto que tenemos en relación con comercio exterior, nos tenemos que volver mejores amigos y casi primos, ¿no? Lo que hace uno le impacta al otro y viceversa, ¿no? Aquí el punto importante, como bien acaban de decir, tenemos enfrente el reto de las auditorías, ¿no? Y vienen por muchas diferentes autoridades. Muchas vienen directamente por nosotros en el área de comercio exterior, ya que vemos aquí temas de certificaciones, comercio exterior, etcétera. Y sin embargo, de aquí empezamos a ver requerimientos hacia diferentes áreas, ¿no? Lo importante es tener un correcto canal de comunicación con las áreas, que no quedemos como en antaño. El área de comercio exterior estaba muy olvidada, que toma relevancia cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Sino que estemos en constante comunicación en la medida de que tengamos que enfrentar estos retos. Claro. Por otra parte, me gustaría revisar con ustedes, bueno, ahorita ya vimos cuando se nos presenta una situación complicada o digamos de sorpresa de un tema de auditoría. Ahora vamos a planteárnoslo desde el punto de vista preventivo, ¿no? ¿Cómo sugieren que pudiéramos generar esas interacciones de manera regular para estar preparados para futuras situaciones? Sí, mira, justo coincido con lo que dice Rayo, ¿no? De entrada tendríamos que estar más que a la par que la autoridad en términos de tecnología, ahora sí que inteligencia artificial, bases de datos, software, sistemas que ayuden a administrar todos los requerimientos de comercio exterior. Deberíamos estar un poquito más allá que la autoridad. No decía Rayo ahorita que bueno, y ahorita afortunadamente, bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, las autoridades ya tienen acceso a toda la información de manera electrónica. Entonces,
Es muy fácil para cualquier autoridad entrar a la base de datos, analizar, meter dentro de la licuadora todos los riesgos, hacer un análisis de riesgo muy fácil. Entonces, considero que de manera preventiva deberíamos las empresas estar haciendo eso, ¿no? Hacer alguna matriz de obligaciones, por ejemplo, identificar cuáles son las principales obligaciones que tienes. Decía Rayo ahorita que, bueno, dependiendo de la estructura de la empresa, habrá quienes son maquiladoras puras, quiénes son IMEX, quiénes son centros de distribución, quiénes son OEA, quiénes no, quiénes son del acero, quiénes son automotriz, etcétera, ¿no? Entonces, con base en tu perfil de operaciones, hacer alguna matriz de análisis de riesgo, cuáles son tus principales obligaciones. Una vez que tienes esa matriz de obligaciones, seguramente coincidirán conmigo también, el área de comercio exterior es multidisciplinaria. Habrá obligaciones que impactan al área de comercio, de impuestos, y fiscal, que tengan que tener un check, que tengan que tener una correlación con las áreas de comercio exterior. Habrá otras de abastecimientos, compras, legal, etcétera. Entonces, tener como ese checklist de auditoría, por ejemplo, pero de manera preventiva. Esa es una de las sugerencias o recomendaciones que yo podría hacer. Otra de las cuestiones que yo he visto también mucho en la práctica es el entrenamiento, ¿sí? La capacitación interna. Nosotros, como áreas de comercio exterior, debemos ser expertos, ¿sí? Que yo creería que difícilmente podrías llamarte experto con todas las modificaciones que hay constantemente, pero bueno, por lo menos ser los más expertos de la empresa y compartir o de alguna manera traducir de manera práctica nuestros conocimientos o las obligaciones que tenemos a todas las áreas involucradas, ¿no? Que la gente de logística, la gente de materiales, la gente de impuestos, de finanzas, conozcan cuáles son los riesgos implicados que están directamente correlacionados a sus principales responsabilidades. Entonces, considero que podría ser eso, una ayuda, una interacción. Decías ahorita, Yuri, trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo con otras áreas. Bueno, hacer ese entrenamiento cruzado incluso. No sé qué opinas, Rayo. Y fíjate que precisamente no nada más lo extendería un poco, estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo extendería un poco más hacia con nuestros clientes y proveedores. Muchas veces, sobre todo con la parte de los clientes, es lo más importante para una organización porque es al que le vendes y es la razón de ser la organización. Pero muchas veces los acuerdos comerciales, por algunas emergencias, que ya saben que en nuestra industria no existen las emergencias, se salen del proceso normal o de lo que debes de hacer. Entonces es importante también, de alguna manera, que los clientes conozcan qué tipo de fiscalización estamos o contribuyentes somos en México o en Estados Unidos o donde tengamos nuestra responsabilidad, con la finalidad de que nuestros clientes también entiendan ese proceso. Pero más importante, obviamente, nuestras áreas comerciales, que es una de las partes también fundamentales, las áreas comerciales que tienen que entender, y si no entender es simplemente regreso a lo básico, trabaja en equipo. Para eso estamos en el área de comercio exterior. No podemos subsistir en estos momentos como entes por separados. Todos los departamentos de la organización tenemos la obligación de trabajar en equipo y de esa manera quizá la forma del entrenamiento, la autocapacitación o capacitación a través de expertos, cruzada, como tú lo quieras ver, pero sí siempre trabajando con una mentalidad y un enfoque de trabajar en equipo. Cito también, por ejemplo, en el caso de los departamentos de compras, importantísimo. Cuando compras tiene las necesidades de generar una orden de compra o un requerimiento, bueno, pues cuando es planeado, pues qué padre, porque nos involucran, revisamos, analizamos. Pero vuelvo a insistir, nuestras industrias están muy directamente relacionadas con el mercado y el mercado te genera muchas urgencias. ¿Qué sucede cuando hay una compra de urgencia, una compra de la tienes que tener para ayer? Ni siquiera es para hoy, es para ayer la necesitábamos. Muchas veces también los departamentos de compras realizan actividades que ponen en predicamento la parte de operación de cumplimiento aduanero, la parte de operación de la importación o exportación, finalmente la exportación, y algo con lo que podemos contrarrestar es trabajar constantemente con compras, trabajar en lo que son los 5TER, por ejemplo, que lo dominemos todos, es una palabra clave que todo el mundo debemos de entender, los 5TER, para que compras, que es el principal
elemento o área que tiene que ver con esta interacción, por ejemplo, con proveedores, pues entendamos qué estamos comprando y cómo lo estamos comprando y bajo qué responsabilidades. Pero esto se logra, insisto, como lo decías también, Yuri, con capacitación, trabajo en equipo con los demás departamentos, valoración aduanera. ¿Cuántas veces no nos llevamos la sorpresa de que el precio pagado que tenemos trae por ahí otros gastos de instalación, trae por ahí gastos de transportación, trae algún seguro, algún flete, que no lo sabemos los departamentos de comercio exterior? Una clave fundamental que yo les puedo dar dentro de mi experiencia es: trabaja con órdenes de compra. Te creo todo lo que me dices, te creo que urge, pero dame la orden de compra para revisar qué fue lo que compraste y bajo qué condiciones compraste. De ahí podemos partir para determinar la correcta valoración aduanera, aplicar el correcto Incoterm y también solicitar pues, la parte de la factura fiscal o el documento equivalente, dependiendo en qué condiciones estemos, con la finalidad de declararlo correctamente en el pedimento e informarle al agente aduanal cómo lo tiene que hacer, o al representante legal o al apoderado aduanal. Aquí lo importante es, regresamos con la palabra mágica, trabajar en equipo. Yo creo que adicional a lo que comentan ambos, algo que nos pudiera ayudar mucho es darles herramientas, ¿no? Darles esas herramientas que les faciliten el trabajo. Sabemos que los expertos en los temas de comercio exterior, pues, somos nosotros. Sin embargo, pues no estamos revisando cada vez que están comprando una mercancía, sino ir como un paso adelante y generar estas herramientas ahorita con toda la tecnología que ya existe, poder generarles herramientas que les puedan ayudar a ellos a saber con anticipación si la mercancía derivada a su clasificación, antes de que la estén comprando, se nos va a detener porque tiene un tema de una restricción o regulación arancelaria, si paga muchísimos impuestos y resulta que lo pueden comprar de una manera más económica en México. Local. Entonces, muchas veces cometemos o se cometen errores en diversas áreas, es básicamente por el desconocimiento. Entonces creo que ahí es donde vale mucho la pena que nosotros como expertos del área les podamos dar esas herramientas que faciliten su trabajo. Y tenemos elementos ahorita recientes, no son de si los estamos pensando. Está los cambios que hubo para la ley de hidrocarburos, por ejemplo, en la cual hay restricciones para importación de derivados de petrolíferos, aceites, grasas, etcétera, que requieren ahora un permiso de la Secretaría de Energía que anteriormente no lo requerías. Ahora lo necesitas. Entonces, totalmente de acuerdo. Está el tema de la cuota que se impuso a algunas fracciones arancelarias, que ni siquiera es por país, como Estados Unidos se las impuso a China. En nuestro país se impusieron por fracción arancelaria, de donde venga, no importa. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte y cambiar trabajar con los departamentos, insisto nuevamente, de compras, de planeación, de supply chain, con la finalidad de decirles aguas con estos, alertarlos. Las recomendaciones serían pues capacitación constante a ellos, trabajar en equipo cada vez, una capacitación, un refresh de las cosas que están cambiando, mantener cuando menos 2 veces al año un refresh de Incoterms, de lo que es la estructura de la compañía, el tipo de fiscalización que tiene en México, las obligaciones, y sobre todo es mantener todos estos cambios, traducírselos a los ingenieros, a los que compras, para que entiendan la ley desde una forma sencilla. Y como decía Corina ahorita, nosotros somos los expertos, tenemos que hacerlo en palabras llanas, qué es lo que debe y no debe de hacer la empresa. Conocer el producto también considero que es clave. Decían ahorita que, bueno, mucha de la gente de compra, las áreas de abastecimiento están presionados por comprar lo más barato posible, de calidad y en el mejor tiempo posible. Sin embargo, muchas veces nos podemos ir con la idea de que, bueno, lo barato es lo mejor, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos nosotros un destino final, por ejemplo, con el principal socio comercial de México, Estados Unidos, y estoy trayendo mercancía de China, por ejemplo, tendría que ver incluso si esa mercancía que estoy trayendo yo de China se va a incorporar a un producto que va a ir a Estados Unidos, ¿cuál va a ser mi consumidor final? Pues bueno, tendré yo que ver si le aplican tarifas a Estados Unidos. Entonces, darle ese know-how al área de compras de que no porque sea más económico, más barato, nos va a afectar. Tenemos que ver toda la película completa desde la entrada de los materiales, la manufactura, la producción y el destino final, ¿no?
Ahorita están tocando un tema bien interesante y que está muy en boga, ¿no? El tema del incremento en los impuestos de comercio exterior, lo cual nos generó un impacto muy fuerte en muchas empresas. ¿Cómo mitigarlo y cómo hacer esa sinergia con el resto de las áreas? Híjole, cuando es sorpresa, ¿de qué manera lo puedes controlar, no? ¿De qué manera lo puedes mitigar? Considero yo que deberíamos de ser, en algunos casos, las empresas deberíamos de tener un dual source o que tengamos opciones de proveedores y no casarnos con uno en específico, ¿no? Si en concreto hay tarifas o hay nuevos impuestos que le afectan a un producto. Como estrategias, yo diría, afortunadamente México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene. Tenemos alrededor de 14 y abarcamos como 56 países, ¿no? Con los que tenemos de alguna manera acuerdos de complementación económica, acuerdos de alcance parcial, tratados de libre comercio. Entonces, como una opción primordial sería, o la primera opción que pondríamos en la lista, sería aplicar alguna preferencia arancelaria derivada de algún tratado de libre comercio. Además, pues México cuenta con ya bastantes programas desde que éramos PITEX. Ustedes recordarán cuando solíamos ser empresas de programas PITEX, han estado surgiendo programas de gobierno en fomento al comercio exterior. Entonces, otra de las herramientas están reglas octavas, están los programas PROSEC, que de ahí podríamos extendernos muchísimo más, ¿no? Habrá algunos otros esquemas, por ejemplo, drawback. El drawback es cuando tenemos alguna importación que tuvimos que pagar impuesto y a lo mejor no está planeada la exportación, pues bueno, saber que tienes la posibilidad de solicitar una devolución de impuestos, ¿no? Este es un programa que no se da solo en México, existen en otros países, en Norteamérica, en Latinoamérica existe la posibilidad de solicitar un drawback, pero no es lo ideal, ¿no? Yo consideraría que dentro de los principales programas las principales estrategias que puede implementar una empresa son los tratados de libre comercio como número 1, PROSEC. Yo seguiría siendo, para mí el PROSEC es como un tratado de libre comercio con todo el mundo. México es uno de los países que tiene este beneficio y seguramente es un detonador también para atracción de la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, no tenemos, hoy por hoy México no tiene un tratado de libre comercio con India, con Vietnam está en proceso, está ya recientemente el TIPAT. Tenemos la posibilidad de importar de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio, incluso sin aplicar un arancel. ¿Cuál es la obligación? Pues que tiene que haber un proceso de manufactura, un proceso de transformación. Cori, y en relación a estos puntos que estás comentando, ¿cómo trabajarías en conjunto con el área de manufactura, con el área de supply management, para poder obtener esto? Porque sabemos que nosotros no somos los que tenemos el contacto directo con proveedores, no sabemos si la calidad que se requiere es específica de un proveedor que exclusivamente lo hace para nosotros. ¿Cómo pudiéramos generar esa interacción para lograr esto? Me gusta mucho esa pregunta porque de hecho justo hemos estado trabajando últimamente en ese punto. Yo lo vería desde 2 puntos de vista. Les decía ahorita que conocer nuestro producto. Sí, tú tienes que conocer el producto y cuáles son sus pain points, cuáles son sus componentes críticos. Sí, entonces tú debes de tener identificado tu top 5, tus principales componentes. Entonces, con base en ese análisis de tus principales insumos, que te vas a enfocar en ese análisis, yo lo vería desde dos puntos de vista. Uno, ese producto terminado, ¿hacia dónde va? ¿Sí? ¿Cómo vas a saber hacia dónde va? Y la interacción con los departamentos es justamente las áreas de ventas, decía Rayo, enfocarte en los clientes. Bueno, entonces tendríamos que involucrarnos, supongo yo, con las áreas de Customer Service, decía Rayo, bueno, generar órdenes de compra, seguramente habrá generar órdenes de compra cuando tú te abasteces de material, pero seguramente habrá órdenes de compra, órdenes de venta. Entonces, la interacción es revisar o estar en comunicación con las áreas de Customer Service, con las áreas de ventas, para saber cuál va a ser el destino final de nuestros productos. Una vez que sepamos el destino final de nuestros productos y que identifiquemos nuestros materiales críticos,
esos materiales críticos tendríamos que hacer un análisis completo, ¿sí? Bueno, opción A de ventas, y aquí vas con el área de compras. Ya interactuaste con el área de ventas para ver hacia dónde van, para ver si yo tendría que hacer, si con base en el análisis de origen que haga, voy a poder emitir un certificado de origen de mis productos, de tal manera que mi producto, voy a tomar como ejemplo Estados Unidos, el USMCA, que es el principal destino de nuestras exportaciones. Si tú tienes identificadas tus exportaciones, tu destino final, ya aquí hiciste tu análisis de origen, sabes qué componentes son críticos y pueden ayudarte a ti a calificar o no el producto para que tu cliente no pague impuestos. Tú como comprador, o la parte de compras, también tienes que correr ese análisis de tus principales insumos para ver si esos materiales que estás importando, o más bien cuáles son las alternativas que tienes para comprar esos productos. Si podemos aplicar un programa de promoción sectorial, si se aplica una regla octava, si podemos aplicar un certificado de origen. Esto es en términos de impuestos de importación. Seguramente dentro de este análisis, no sé qué opinas, Rayo, habrá que revisar si tiene regulaciones o restricciones, ¿no? En términos generales, yo consideraría que tendríamos que verlo desde la salida, hacia dónde va nuestro producto y cuáles son nuestros principales componentes. Fíjate que en el caso, precisamente totalmente de acuerdo, y en el caso de los proyectos, de la importación, los consumibles o los insumos, las partes compradas, como le llames en tu industria, los que integran el bill de materiales o inclusive los consumibles que son para las refacciones o la maquinaria con la que vas a producir, tiene que estar el área de comercio exterior, el área de trade compliance involucrado en el lanzamiento de proyectos, en el análisis, no en el lanzamiento, en el análisis de los proyectos. Eso nos ha funcionado muchísimo a nosotros, en el que hemos tomado participación en ese análisis. Muchas veces están las áreas de ventas, están generando propuestas de ventas con los clientes y no tienes todavía una estructura, por ejemplo, de un bill de materiales. Conoces lo que tienes que hacer, pero no tienes la proveeduría, pero sí tienes una idea de lo que tienes o tienes un producto similar. Ahí es donde intervenimos nosotros y empezamos a cuantificar los potenciales costos de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese proyecto se va a convertir en un precio al cliente que le vas a dar, y si ese precio al cliente está mal calculado, pues de nada sirve que tengas un excelente equipo de comercio exterior y de ingeniería y de ventas, si al final de cuentas el margen de utilidad no va a ser el esperado, porque vas a empezar a pagar impuestos porque nunca tomaste en cuenta a la persona de comercio exterior. Entonces, totalmente de acuerdo. Los proyectos se inician y está comercio exterior desde la planeación del proyecto, desde la producción y en el caso también, pues ya en el ejercicio normal de la operación. Totalmente de acuerdo. En el caso de la exportación o para la venta final ya, igual, los tratados de libre comercio, como dice Corina, México estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos de los países que más tratados tenemos, y para la importación pues tenemos programas muy interesantes, ¿no? Ya lo citó Corina, PROCE, regla octava, etcétera, que nos permiten no pagar impuestos. Yo en mi particular punto de vista, siempre lo he dicho, un área de comercio exterior que esté pagando impuestos, una IMEX que esté pagando impuestos, que tenga un programa PROCE, pues la verdad es que revisar la administración, porque no deberíamos de estar pagando impuestos, claro, excepto las nuevas regulaciones o los nuevos decretos que se han emitido que nos obligan a pagar con medidas transitorias de 2 años. Vamos a ver si es cierto, en 2 años platicaremos, o antes, si esto ya se quitó. Pero al final de cuentas, tratados de libre comercio es otra de los grandes beneficios que tenemos. Tengo la oportunidad de ser el responsable también de los tratados de libre comercio. Soy la persona que los firma y analizo todo el proceso de calificación. ¿Y qué nos permite? Exactamente lo que comentaba Corina. Analizar dentro de este proceso de solicitación y calificación, te permite analizar todo tu bill de materiales, analizar dónde estás pagando, por qué no estás calificando, y regresar otra vez a lo que he venido insistiendo, regresar nuevamente con el departamento de compras y decirles, vamos a sentarnos, ¿qué tan eficiente estamos haciendo las compras para este tipo de productos? Que tú ya los tienes identificados. No, somos excelentes, tenemos el mejor precio del mercado, etc. Sí, nada más que te falta agregarle esto, estamos pagando impuestos. Al final de cuentas, el producto que nos estamos trayendo de cualquier región del mundo,
porque es el más barato y de la buena calidad que solicitaste, y es el más barato, pero no tiene un tratado y vas a estar pagando un impuesto. Y si no pago el impuesto a la importación, pues ¿qué crees? A lo mejor me está afectando por el valor del contenido del contenido del bill de materiales, me va a afectar y mi producto terminado no va a calificar como originario del Tratado de Libre Comercio al país donde lo vendo. ¿Y eso en qué se transforma? En un pago de impuestos de un producto terminado a la introducción a un país. Entonces, comercio exterior está en todos lados. Quien no lo quiera ver es porque realmente no entiende el negocio como lo que es. Es una cadena de suministros desde que inicias la selección de compradores hasta la venta y pasando por todos los departamentos. Contestando a tu pregunta, Yuri, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para este tipo de incrementos? ¿Cómo los podríamos mitigar? Bueno, trabajando en equipo otra vez con los departamentos de compras, con los departamentos de proyectos, con los departamentos comerciales, fiscales, etcétera, con la finalidad de establecer un solo objetivo. ¿Cuál es? Pues que la empresa donde trabajemos, donde brindamos nuestros servicios profesionales, tenga una utilidad y que sea una utilidad real, no una utilidad escrita en un papel y que en la práctica se termine diluyendo con impuestos, ¿no? O peor aún, cuando hacemos las cosas mal, con multas y pérdida de certificaciones que nos complican la vida a todos. Entonces, es llevar a la mano a toda la organización. Yo lo comento con mis equipos de trabajo, somos un quarterback. A los que les gusta el fútbol americano, somos el quarterback o somos el manejador en un equipo de béisbol o el director técnico en fútbol, dependiendo de lo que quieran ver. Y somos los que tenemos que llevar a la mano también, sin ser la responsabilidad de una dirección, de global o regional, lo que sea, pero sí de la parte de lo que se debe de hacer y lo que no se debe hacer. Me gusta usar mucho una frase de decir, tenemos que lograr que las cosas sucedan rápido, pero a la vez que se hagan bien, correctamente, como dice la ley, como lo establece la ley. Y pensando no en el momento de la importación y de la exportación, no, ese no es el momento. Pensando en tener una visión completa desde cómo vas a impactar con tus procesos para que la empresa no pague impuestos a la importación, no pague impuestos a la exportación, y sobre todo, pues que mantengamos capacitados y entrenados a todos los equipos de trabajo con la finalidad de tener todos una sola visión empresarial. Fíjate que justo estamos regresando al primer podcast que tuvimos, que era la importancia de los equipos de compliance en las empresas. Justo lo que están diciendo lo puedo resumir en el sentido de que ya no somos esos departamentos de comercio exterior que solamente movían cajas, y les surgía y había que tenerlas en tiempo. O sea, ya no estamos en esos momentos, ¿no? El día de hoy somos el director de la orquesta, si lo podemos llamar de alguna manera. ¿Por qué no? De que las cosas sucedan con compliance, que podamos generarle ahorros a la compañía, que podamos ser muchísimo más eficientes teniendo esa constante comunicación. Creemos algún tipo de foro donde podamos tener a esas personas clave, donde obviamente nosotros esperamos tener un asiento ahí, derivado a que mucha de la información que nosotros tenemos o podemos proporcionar va a generar ese valor agregado para la compañía, ¿no? Fíjate, retomó algo que comentaba Rayo, queremos o las organizaciones necesitan tener procesos rápidos y eficientes. ¿De qué manera es eficiente? Ahorita comentabas tú, Yuri, ahorrar, ¿no? O tener algunas reducciones de impuestos de importación. Sin embargo, muchas veces, como dirían los arquitectos, ¿no? Puede haber vicios ocultos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se puede esperar o hay expectativas de que seamos un área de ahorros, pero muchas veces tenemos además una mitigación de riesgos, ¿no? Entonces considero que no solo es los impuestos que se ahorran, sino más bien son las multas que no se pagan. Y tenemos que atrevernos a exponerlo, a decirlo, a cuantificarlo. Nuestro trabajo, como lo decía, la mayor parte de nuestro trabajo es intangible. Entonces, ¿dónde se van a ver? Poner sobre la mesa el valor de lo que representamos en ahorros,
en lo que representa el flujo de efectivo que se está evitando las compañías o el impuesto que se está evitando y sobre todo y transformarlo también en el riesgo. En caso de perderlo, en caso de tener un problema, ¿cuál va a ser el riesgo, el impacto económico que las compañías van a tener? Yo creo que esos son los elementos principales, las métricas de lo que somos y de lo que podría suceder en caso que no existiéramos o que se llevara mal el departamento o que se nos quitaran los recursos o que tuviéramos N factores que intervienen. Creo que eso es lo más importante que puesto sobre la mesa ante cualquier directivo va a voltear a ver y va a decir, estos departamentos, al contrario, no estoy diciendo que vamos a crecer enormemente, pero no deberían de ser afectados tan drásticamente. ¿Por qué? Pues porque cuando cierra una compañía, espero que no sean los casos de los amigos que nos escuchan, pero los departamentos que se van al último siempre son fiscal y comercio exterior. Son los que se responsabilizan de cerrar las compañías. Y no simplemente sucede esa situación porque sean los departamentos pues que a lo mejor les guste quedarse, trabajar más tiempo, sino son por los que necesitamos completar el proceso, el ciclo de las compañías. Entonces, es importante que se reconozca esa labor. Pues les agradezco muchísimo el tiempo. La verdad es que son temas bien interesantes. Podemos aquí quedarnos toda la tarde platicando. Hasta 2 días, ¿cómo no? De estos temas tan relevantes para las compañías. Nosotros desde nuestra perspectiva de comercio exterior ya no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar de manera conjunta con todas las áreas de la compañía para poder mitigar riesgos principalmente, que es nuestra razón de ser, y obviamente generar ahorros o eficiencias desde nuestra cancha, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo el tiempo y esperamos próximamente estar nuevamente aquí con un nuevo podcast, y no olviden a seguirnos en nuestras redes sociales como Index Nuevo León. Muchísimas gracias. Gracias, Rayo. Muchas gracias. Gracias, Corina. Yuri. Un honor estar aquí con ustedes, compartiendo tanta experiencia con ustedes. Gracias. Hablemos de manufactura.